Evangelio de Marcos, capítulo 1, Marcos 1:1 al 21. 1. Comienzo del mensaje de Jesús, el Hijo de Dios. Este mensaje se basa en lo que el profeta Isaías escribió: voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. 2. Juan el Bautista apareció en el desierto, llamando a la gente a bautizarse como señal de arrepentimiento y perdón de sus pecados, preparando así el camino para el Señor. 3. Gente de toda la región de Judea y de Jerusalén iba a ver a Juan. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. 4. Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. 5. Juan anunciaba: después de mí viene alguien más poderoso que yo, tan superior que ni siquiera soy digno de agacharme para desatar sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. 6. Por entonces, Jesús llegó desde Nazaret, en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. 7. Apenas salió Jesús del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. 8. Desde el cielo se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo. 9. Inmediatamente, el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir al desierto, y allí se quedó durante 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales salvajes, y los ángeles lo atendían. 10. Después de que Juan fue arrestado, Jesús regresó a Galilea y comenzó a anunciar el mensaje de Dios. 11. Ha llegado el momento. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. 12. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes al agua, pues eran pescadores. 13. Jesús les dijo: vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. 14. Al instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. 15. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca reparando las redes. 16. Jesús los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo y a los empleados en la barca, se fueron con Jesús. 17. Jesús y sus discípulos llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Al día siguiente, que era sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se maravillaba de la forma en que Jesús enseñaba, porque lo hacía con verdadera autoridad, a diferencia de los escribas. En ese momento, un hombre poseído por un espíritu maligno que estaba en la sinagoga gritó: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús reprendió al espíritu maligno y le ordenó: cállate y sal de este hombre. El espíritu maligno sacudió violentamente al hombre, gritó con fuerza y salió de él. Todos se asombraron, y comentaban entre ellos: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Hasta a los espíritus malignos les ordena, y le obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo contaron a Jesús. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. La fiebre la dejó, y ella comenzó a atenderlos. Al atardecer, cuando ya había oscurecido, la gente le traía a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se reunió frente a la puerta de la casa. Jesús sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y expulsó a muchos demonios. No dejaba que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. Al día siguiente, Jesús se levantó muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y se fue a un lugar solitario para orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: vámonos de aquí, para que también predique en los pueblos cercanos. Para esto he venido. Y así recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Jesús lo despidió inmediatamente, advirtiéndole con severidad: no le digas nada a nadie. Ve, preséntate al sacerdote y ofrece el sacrificio que Moisés ordenó para tu purificación, para que todos sepan que has sido sanado. Pero el hombre, apenas se fue, comenzó a pregonar por todas partes lo que Jesús había hecho. Por eso, Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba en lugares solitarios. Sin embargo, la gente seguía llegando a él de todas partes. Capítulo 2. Después de algunos días, Jesús volvió a Capernaúm, y pronto se corrió la voz de que estaba en casa. Mucha gente se reunió hasta el punto de que no cabía nadie más, ni siquiera en la entrada. Jesús les enseñaba. En ese momento, 4 personas trajeron a un hombre paralítico en una camilla. Como no podían entrar debido a la multitud, subieron al techo,
abrieron un espacio y bajaron al enfermo justo donde estaba Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados han sido perdonados. Algunos escribas que estaban allí comenzaron a pensar: ¿por qué dice esto? Está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. El hombre se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. Todos quedaron asombrados y alabaron a Dios, diciendo: nunca habíamos visto algo así. Más tarde, Jesús caminaba junto al mar y la gente acudía a él para escuchar sus enseñanzas. En su camino vio a Leví, hijo de Alfeo, un recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Luego, Jesús fue a su casa, donde estaban muchos cobradores de impuestos y pecadores comiendo con él y sus discípulos. Al verlo, algunos escribas fariseos preguntaron: ¿por qué come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús respondió: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Un día, algunas personas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les explicó: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras esté con ellos, no es tiempo de ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Les dio además 2 ejemplos. Nadie pone un parche nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo lo rompería aún más. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque los rompería. El vino nuevo debe guardarse en odres nuevos. Otro sábado, Jesús y sus discípulos caminaban por los sembrados y arrancaban espigas. Los fariseos le reclamaron: mira, están haciendo algo prohibido en sábado. Jesús les recordó la historia de David. ¿No han leído lo que hizo cuando tuvo hambre? Entró en la casa de Dios, comió los panes consagrados y los compartió con sus acompañantes, aunque solo los sacerdotes podían comerlos. Luego concluyó: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por eso, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Capítulo 3. Jesús entró nuevamente en la sinagoga, donde había un hombre con una mano paralizada. Algunos lo observaban atentamente para ver si lo sanaría en sábado y así tener motivo para acusarlo. Entonces, Jesús le dijo al hombre: ponte de pie en medio de todos. Luego, les preguntó a los presentes: ¿es correcto hacer el bien o el mal en sábado? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron en silencio. Jesús, sintiendo enojo y tristeza por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre obedeció y su mano quedó completamente sana. Los fariseos, furiosos, salieron enseguida y se unieron a los herodianos para planear cómo eliminar a Jesús. Jesús, acompañado de sus discípulos, se retiró hacia el mar. Grandes multitudes lo siguieron desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, las regiones al otro lado del Jordán y los alrededores de Tiro y Sidón, pues habían escuchado de sus milagros. Para evitar ser aplastado por la multitud, Jesús pidió a sus discípulos que tuvieran lista una barca. Muchas personas enfermas se acercaban solo para tocarlo y ser sanadas. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba enérgicamente que no revelaran quién era. Después, Jesús subió a un monte y llamó a quienes quiso. Eligió a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran, predicaran y tuvieran autoridad para expulsar demonios. Los 12 fueron: al Simón, a quien llamó Pedro; al Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó hijos del trueno; al Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, quien más tarde lo traicionaría. Luego, Jesús volvió a casa, y nuevamente la multitud se reunió, hasta el punto de que él y sus discípulos no podían ni comer. Al enterarse, su familia fue a buscarlo, diciendo que había perdido el juicio. Mientras tanto, algunos escribas venidos de Jerusalén afirmaban que Jesús estaba poseído por Belzebul y que expulsaba demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús, llamándolos, les respondió con una parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido, no puede mantenerse en pie. Lo mismo sucede con una familia dividida. Si Satanás se vuelve contra sí mismo, su fin ha llegado. Y añadió: nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robarle sin antes atarlo. Solo entonces podrá saquear su casa. Luego, advirtió: les aseguro que todos los pecados y blasfemias serán perdonados, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón,
sino que cargará con un pecado eterno. Dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu maligno. En ese momento, su madre y sus hermanos llegaron y, desde afuera, mandaron a llamarlo. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús miró a quienes estaban sentados a su alrededor y respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a sus seguidores, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Capítulo 4. Jesús comenzó nuevamente a enseñar junto al mar, y una multitud tan grande se reunió que tuvo que subirse a una barca y sentarse en ella mientras la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, escuchen, un sembrador salió a sembrar. Mientras lo hacía, parte de la semilla cayó junto al camino, y las aves vinieron y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde la tierra era poca. Germinó rápidamente, pero como no tenía raíces profundas, el sol la quemó y se secó. Otra porción cayó entre espinos, que crecieron y la ahogaron, impidiendo que diera fruto. Pero otras semillas cayeron en buena tierra, crecieron y dieron fruto, produciendo 30, 60 y hasta 100 veces más. Después añadió, quien tenga oídos para oír, que escuche. Más tarde, cuando Jesús estaba a solas con sus discípulos y algunos seguidores, le preguntaron sobre las parábolas. Él les explicó, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás todo se les enseña en parábolas, para que, aunque vean, no comprendan, y aunque escuchen, no entiendan, de modo que no se arrepientan ni sean perdonados. Luego continuó, si no comprenden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás? Y les explicó, el sembrador representa al que siembra la palabra. Algunos la escuchan, pero, como cayó junto al camino, Satanás viene y se la arrebata. Otros la reciben con alegría, pero como cayó en terreno pedregoso, no echan raíces y, cuando enfrentan dificultades o persecución, se apartan. Hay quienes la oyen, pero la semilla cae entre espinos, las preocupaciones del mundo, la ambición y el engaño de las riquezas la ahogan y no da fruto. Pero hay quienes reciben la palabra como semilla en buena tierra, la escuchan, la aceptan y producen fruto, unos 30, otros 60 y otros 100 veces más. Jesús también dijo, ¿acaso se enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón o de la cama? No, sino para colocarla en un candelero y que alumbre. Todo lo oculto será revelado y lo escondido saldrá a la luz. Si alguien tiene oídos, que escuche, y agregó, presten atención a lo que oyen. Con la medida que usen para medir a otros, se les medirá a ustedes, y aún se les añadirá más. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. También explicó, el reino de Dios es como un hombre que siembra semilla en la tierra. Duerme y se levanta, y sin que él lo entienda, la semilla brota y crece. Primero sale el tallo, luego la espiga y, finalmente, el grano maduro. Cuando el fruto está listo, él recoge la cosecha. Y continuó, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Es como un grano de mostaza, la semilla más pequeña, pero cuando crece, se convierte en la hortaliza más grande, con ramas tan amplias que las aves pueden anidar en su sombra. Jesús enseñaba con muchas parábolas, adaptando su enseñanza a la capacidad de entendimiento de la gente. Sin parábolas no les hablaba, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos. Aquel día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Dejaron a la multitud y se embarcaron con él. Otras barcas también los acompañaban. De pronto, se desató una tormenta feroz y las olas comenzaron a llenar la barca de agua. Jesús, mientras tanto, dormía en la popa sobre un cojín. Sus discípulos lo despertaron angustiados. Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, cálmate. Tranquilízate. De inmediato, el viento se detuvo y el mar quedó en calma. Entonces, Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ellos, asombrados y temerosos, se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5. Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos, al otro lado del mar. Apenas Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre los sepulcros a su encuentro. Este hombre vivía entre las tumbas y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él las rompía con fuerza descomunal. Nadie podía controlarlo. Día y noche vagaba por los sepulcros y las montañas, gritando y lastimándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, exclamando con gran voz, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico por Dios que no me atormentes. Jesús le había ordenado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Luego le preguntó, ¿cómo te llamas? El espíritu respondió, me llamo Legión,
porque somos muchos. Los demonios le rogaban a Jesús que no los expulsara de aquella región. Cerca de allí, en una ladera, había una gran manada de cerdos pastando. Entonces, los espíritus le pidieron, déjanos entrar en los cerdos. Jesús les dio permiso, y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. La manada, compuesta por unos 2000 cerdos, se lanzó al mar desde un barranco y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron lo sucedido en la ciudad y en el campo. La gente acudió a ver lo ocurrido. Al llegar, vieron al hombre que había estado poseído, ahora vestido y en su sano juicio, sentado junto a Jesús. Esto les causó temor. Los testigos les explicaron lo que había sucedido con el endemoniado y los cerdos, y entonces la gente le pidió a Jesús que se fuera de su región. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había sido liberado le rogó que lo dejara acompañarlo. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a los tuyos todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. El hombre se fue y comenzó a contar en la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se asombraban. Después de cruzar de nuevo en la barca al otro lado del mar, una gran multitud se reunió alrededor de Jesús. Entre ellos llegó Jairo, un líder de la sinagoga, quien al verlo se postró a sus pies y le suplicó, mi hija está agonizando. Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él, acompañado por una multitud que lo rodeaba y lo apretujaba. En la multitud había una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos sin obtener mejoría, sino que su situación empeoraba. Al oír hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, pensando, si tan solo toco su manto, quedaré sana. Inmediatamente, la hemorragia se detuvo y sintió en su cuerpo que había sido sanada. Jesús, dándose cuenta de que de él había salido poder, se volvió y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron, Maestro, la gente te aprieta por todos lados, y preguntas quién te tocó, pero Jesús seguía mirando alrededor para encontrar a la persona. La mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había sucedido, se acercó y se arrodilló ante él, contándole toda la verdad. Jesús le dijo con ternura, Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Mientras Jesús aún hablaba, llegaron mensajeros de la casa de Jairo con la noticia, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero Jesús, sin hacer caso a lo que decían, le dijo a Jairo, no temas, solo cree. No permitió que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa de Jairo, vieron a la gente llorando y lamentándose. Jesús entró y les dijo, ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran? La niña no está muerta, solo duerme, pero ellos se burlaron de él. Entonces, Jesús hizo salir a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a sus discípulos, y entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita, cumi. ¿Qué significa, niña, a ti te digo, levántate? De inmediato, la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo sucedido y que le dieran de comer a la niña. Capítulo 6. Jesús salió de allí y regresó a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos se asombraban de su sabiduría y de los milagros que realizaba. Se preguntaban cómo alguien como él, un simple carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, podía hacer tales cosas. Su incredulidad los llevó a rechazarlo. Entonces Jesús comentó que un profeta no es valorado en su propia tierra ni entre su familia. Debido a esta falta de fe, no realizó muchos milagros allí, salvo sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Sorprendido por la incredulidad de la gente, continuó su recorrido enseñando en los pueblos cercanos. Después, Jesús llamó a sus 12 discípulos y los envió de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que viajaran sin provisiones, llevando solo un bastón, sandalias y una sola túnica. Les dijo que, al llegar a un pueblo, se quedaran en una misma casa hasta su partida, pero si no eran recibidos, debían sacudir el polvo de sus pies en señal de advertencia. Así, los discípulos salieron a predicar el arrepentimiento, expulsaron demonios y sanaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Mientras tanto, el rey Herodes se enteró de la fama de Jesús y, confundido, pensó que era Juan el Bautista resucitado. Algunos creían que era Elías, mientras que otros decían que era un profeta. Herodes estaba inquieto porque él mismo había mandado arrestar y encarcelar a Juan por haber criticado su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano. Aunque Herodes respetaba a Juan, Herodías quería su muerte. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados, lo que le agradó tanto que le prometió concederle cualquier petición. Aconsejada por su madre,
la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Aunque apenado, Herodes cumplió su juramento y mandó decapitar a Juan en prisión. Sus discípulos recuperaron su cuerpo y lo sepultaron. Luego, los apóstoles regresaron y contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús los invitó a un lugar tranquilo para descansar, pero la multitud lo siguió. Al verlos, Jesús sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles. Cuando se hizo tarde, sus discípulos sugirieron despedir a la gente para que buscaran comida. Sin embargo, Jesús les pidió que ellos mismos los alimentaran. Al revisar sus provisiones, encontraron solo 5 panes y 2 peces. Jesús organizó a la multitud en grupos, bendijo los alimentos y los distribuyó a través de sus discípulos. Todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 12 canastas llenas de pan y pescado. En total, unos 5.000 hombres fueron alimentados. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para dirigirse a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Luego subió a un monte a orar. Durante la noche, la barca estaba en medio del mar y los discípulos luchaban contra el viento. Jesús caminó sobre el agua hacia ellos, pero ellos, asustados, pensaron que era un fantasma. Entonces Jesús les habló para calmarlos, subió a la barca y el viento cesó. Ellos quedaron asombrados, pues aún no comprendían el milagro de los panes y sus corazones estaban endurecidos. Al llegar a Genezaret, la gente lo reconoció de inmediato y comenzó a traer a los enfermos en camillas, esperando que al menos tocaran el borde de su manto. En cada pueblo, ciudad o campo por donde pasaba, muchos fueron sanados simplemente al tocarlo. Capítulo 7. Un grupo de fariseos y algunos escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y notaron que algunos de sus discípulos comían sin haberse lavado las manos, lo cual iba en contra de la tradición judía. Para los fariseos y los judíos en general, era una norma lavarse hasta la muñeca antes de comer, así como limpiar cuidadosamente utensilios y recipientes. Por eso, le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no seguían estas costumbres. Jesús les respondió citando al profeta Isaías, diciendo que su pueblo lo honraba solo con palabras, pero sus corazones estaban lejos de Dios, ya que seguían enseñanzas humanas en lugar de los mandamientos divinos. Criticó cómo dejaban de lado la ley de Dios para aferrarse a sus tradiciones, poniendo como ejemplo que Moisés mandó honrar a los padres, pero ellos permitían que una persona declarara sus bienes como corbán, ofrenda a Dios, para no ayudar a sus padres, invalidando así la palabra de Dios con sus reglas humanas. Luego, Jesús llamó a la multitud y les explicó que nada externo puede contaminar a una persona, sino que lo que sale de su interior es lo que realmente la ensucia. Sus discípulos, en privado, le pidieron más explicación, y Jesús les aclaró que los alimentos entran en el cuerpo y son eliminados, por lo que no pueden hacer impuro a alguien. En cambio, del corazón del hombre nacen los malos pensamientos, la inmoralidad, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la maldad, el engaño, la envidia, la blasfemia, la arrogancia y la insensatez. Todo esto es lo que realmente contamina a una persona. Después, Jesús viajó a la región de Tiro y Sidón y entró en una casa, tratando de pasar desapercibido, pero no pudo esconderse. Una mujer sirofenicia, cuya hija estaba poseída por un espíritu maligno, acudió a él suplicándole ayuda. Jesús le respondió con una metáfora, diciendo que primero debían ser alimentados los hijos antes de dar pan a los perritos. Pero la mujer, con gran fe, contestó que hasta los perritos comían las migajas que caían de la mesa. Jesús, impresionado por su respuesta, le dijo que su hija estaba libre del demonio. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija sana y en la cama. Luego, Jesús continuó su viaje por Sidón hasta el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Allí le llevaron a un hombre sordo y con problemas para hablar, pidiéndole que lo sanara. Jesús lo llevó aparte, tocó sus oídos y su lengua, miró al cielo, suspiró y dijo, Efata. ¿Qué significa, ábrete? Inmediatamente el hombre comenzó a oír y a hablar con claridad. Jesús les pidió que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les insistía, más lo difundían. La gente estaba asombrada y decía, todo lo hace bien. Hasta los sordos oyen y los mudos hablan gracias a él. Capítulo 8. En aquellos días, una gran multitud seguía a Jesús y no tenían que comer. Jesús, conmovido por su situación, llamó a sus discípulos y les dijo que llevaba 3 días con ellos y no quería enviarlos a casa sin alimento, pues podrían desmayarse en el camino, especialmente aquellos que habían venido de lejos. Sus discípulos le preguntaron cómo podrían conseguir suficiente pan en el desierto para alimentar a tanta gente. Jesús les preguntó cuántos panes tenían, y ellos respondieron que 7. Entonces, ordenó a la multitud sentarse en el suelo, tomó los panes, dio gracias, los partió y los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran. También había algunos peces pequeños, los cuales bendijo y mandó repartir.
Todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 7 canastas llenas de pan. En total, eran unas 4.000 personas. Luego, Jesús los despidió. Después, Jesús y sus discípulos subieron a una barca y se dirigieron a la región de Dalmanuta. Allí, los fariseos vinieron a discutir con él y le pidieron una señal del cielo para probarlo. Jesús suspiró profundamente y respondió que esa generación no recibiría ninguna señal. Luego, los dejó, subió a la barca y cruzó al otro lado. Los discípulos se dieron cuenta de que habían olvidado llevar suficiente pan, pues solo tenían uno en la barca. Jesús les advirtió que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos comenzaron a discutir entre sí sobre la falta de pan, pero Jesús, dándose cuenta, les preguntó por qué se preocupaban por eso y si aún no comprendían. Les recordó que cuando multiplicó 5 panes para 5.000 personas, sobraron 12 canastas, y cuando multiplicó 7 panes para 4.000, quedaron 7 cestas llenas. Entonces les preguntó, ¿aún no entienden? Al llegar a Betsaida, le trajeron a un hombre ciego y le pidieron a Jesús que lo sanara. Jesús lo tomó de la mano y lo sacó fuera del pueblo. Luego, mojó sus ojos con saliva, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. El hombre respondió que veía personas, pero borrosas, como árboles que caminaban. Jesús puso nuevamente sus manos sobre sus ojos, y esta vez el hombre pudo ver con claridad. Luego, Jesús le dijo que se fuera a su casa y que no entrara en la aldea. Más tarde, Jesús y sus discípulos viajaban por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó quién decía la gente que era él. Sus discípulos respondieron que algunos creían que era Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Jesús entonces les preguntó directamente, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo. Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Después, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los líderes religiosos, ser asesinado y resucitar al tercer día. Pedro, al escuchar esto, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús lo miró junto a los demás discípulos y le dijo, aléjate de mí, Satanás, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Jesús llamó a la multitud junto con sus discípulos y les dijo que, si alguien quería seguirlo, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Explicó que quien quisiera salvar su vida, la perdería, pero quien la entregara por él y por el Evangelio, la salvaría. Luego preguntó, ¿de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué puede dar alguien a cambio de su alma? Finalmente, advirtió que quien se avergonzara de él y de su enseñanza en esta generación pecadora, él también se avergonzaría de esa persona cuando regresara en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Capítulo 9. Jesús les dijo a sus discípulos que algunos de ellos no morirían antes de ver el reino de Dios llegar con poder. 6 días después, llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto y, estando a solas con ellos, se transfiguró. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, más blancas que cualquier tela blanqueada en la tierra. En ese momento, aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a hablar con Jesús. Pedro, sin saber qué decir por el temor que sentían, sugirió hacer 3 refugios, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Entonces, una nube los cubrió y desde ella se escuchó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Al instante, cuando miraron alrededor, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que él resucitara. Ellos guardaron silencio, pero discutían entre sí qué significaba resucitar de entre los muertos. Le preguntaron por qué los escribas decían que Elías debía venir primero. Jesús les explicó que Elías ya había venido y que hicieron con él lo que quisieron, tal como estaba escrito. Al llegar donde estaban los demás discípulos, encontraron una gran multitud y a algunos escribas discutiendo con ellos. La gente, al ver a Jesús, corrió a saludarlo. Jesús preguntó de qué discutían, y un hombre de la multitud le explicó que había traído a su hijo poseído por un espíritu mudo que lo hacía convulsionar, echar espuma y rechinar los dientes. Dijo que había pedido a los discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús expresó su frustración por la incredulidad de la gente y pidió que le trajeran al niño. Cuando lo llevaron, el espíritu hizo que el niño cayera al suelo convulsionando. Jesús preguntó al padre cuánto tiempo llevaba así, y él respondió que desde niño, agregando que el espíritu a veces intentaba matarlo arrojándolo al fuego o al agua. Desesperado, le pidió a Jesús que hiciera algo si podía. Jesús le dijo que todo es posible para el que cree. Entonces, el padre clamó, «Creo. Ayuda mi incredulidad». Al ver que la multitud aumentaba, Jesús reprendió al espíritu ordenándole que saliera del niño y nunca más volviera a él. El espíritu gritó y lo sacudió con violencia antes de salir.
El niño quedó inmóvil, y muchos pensaron que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Más tarde, en privado, los discípulos le preguntaron por qué no pudieron expulsar el espíritu, y Jesús les explicó que ese tipo de espíritu solo podía ser expulsado con oración. Luego, Jesús y sus discípulos viajaban por Galilea, pero él no quería que la gente supiera, pues estaba enseñando a sus discípulos que pronto sería entregado, lo matarían y al tercer día resucitaría. Ellos no entendían y tenían miedo de preguntarle. Al llegar a Capernaum y estando en casa, Jesús les preguntó de qué habían estado discutiendo en el camino. Ellos guardaron silencio porque habían estado discutiendo sobre quién era el más importante. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo que quien quisiera ser el primero debía ser el último y servir a todos. Tomó a un niño, lo puso en medio y, abrazándolo, les explicó que quien recibe a un niño en su nombre, lo recibe a él, y quien lo recibe a él, recibe al que lo envió. Juan le contó a Jesús que habían visto a alguien expulsando demonios en su nombre y que trataron de impedírselo porque no era parte de su grupo. Jesús les dijo que no lo impidieran, porque nadie que haga milagros en su nombre hablará mal de él después. Les explicó que quien no está en contra de ellos, está a favor, y que cualquiera que les diera un vaso de agua por ser seguidores de Cristo recibiría su recompensa. Luego, Jesús advirtió que quien hiciera caer en pecado a uno de sus seguidores más pequeños sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Les dijo que si su mano los hacía pecar, era mejor cortarla y entrar mancos a la vida eterna que con ambas manos ser arrojados al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Lo mismo con el pie y el ojo, era preferible perderlos que ser condenados. Finalmente, Jesús explicó que todos serán probados con fuego. La sal es buena, pero si pierde su sabor, no sirve de nada. Por eso, les exhortó a tener sal en sí mismos y vivir en paz unos con otros. Capítulo 10. Aquí tienes el capítulo 10 parafraseado. Jesús viajó a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Como era su costumbre, una multitud se reunió y él les enseñó. En ese momento, algunos fariseos intentaron ponerlo a prueba preguntándole si era correcto que un hombre se divorciara de su esposa. Jesús les respondió preguntando qué decía la ley de Moisés. Ellos dijeron que Moisés permitía el divorcio con un documento legal, pero Jesús explicó que esto fue permitido debido a la dureza de sus corazones. Luego recordó que, desde el inicio de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer para estar unidos, formando una sola carne, y lo que Dios une, el hombre no debe separarlo. Más tarde, en privado, sus discípulos le preguntaron nuevamente sobre esto, y Jesús les dejó claro que quien se divorcia y se casa con otra persona comete adulterio. Después, algunas personas llevaron niños para que Jesús los bendijera, pero los discípulos intentaron impedirlo. Al ver esto, Jesús se molestó y les dijo que dejaran que los niños se acercaran, porque el reino de Dios pertenece a quienes tienen un corazón como el de ellos. Luego tomó a los niños en sus brazos, los bendijo y les impuso las manos. Más adelante, un hombre rico se acercó a Jesús preguntándole qué debía hacer para obtener la vida eterna. Jesús le respondió mencionando los mandamientos, a lo que el hombre dijo que los había cumplido desde su juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo que aún le faltaba una cosa, vender sus bienes, darlos a los pobres y seguirlo. El hombre se entristeció y se fue porque tenía muchas riquezas. Jesús entonces dijo que es muy difícil para los ricos entrar en el reino de Dios, más difícil que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Sus discípulos, asombrados, se preguntaron quién podría ser salvo, y Jesús respondió que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro recordó que ellos lo habían dejado todo para seguirlo, y Jesús aseguró que cualquiera que renuncie a algo por él y por el Evangelio recibirá mucho más en esta vida, aunque con dificultades, y la vida eterna en el futuro. También dijo que muchos que son primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Mientras subían a Jerusalén, Jesús les dijo a sus discípulos que sería entregado, maltratado, condenado a muerte y que al tercer día resucitaría. Santiago y Juan se acercaron a pedirle que los dejara sentarse a su derecha e izquierda en su gloria. Jesús les dijo que no sabían lo que pedían y les preguntó si podían pasar por su sufrimiento, a lo que respondieron que sí. Jesús les aseguró que pasarían por pruebas, pero que el asignar lugares en su gloria dependía de Dios. Cuando los demás discípulos oyeron esto, se enojaron, pero Jesús les explicó que en su reino el que quiera ser grande debe ser servidor de los demás, porque él mismo vino a servir y a dar su vida por muchos. Al llegar a Jericó, un ciego llamado Bartimeo, al enterarse de que Jesús pasaba, comenzó a gritar pidiendo misericordia. A pesar de que algunos intentaron callarlo, él gritó aún más fuerte. Cuando escuchó que era Jesús de Nazaret quien pasaba, comenzó a clamar en voz alta: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas intentaban hacer que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y pidió que lo llamaran.
Entonces, algunos fueron donde el ciego y le dijeron, «Ánimo, levántate, él te llama». El hombre, dejando su manto, se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió, «Maestro, quiero recuperar la vista». Jesús le dijo, «Ve, tu fe te ha sanado». En ese mismo instante, el hombre recuperó la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Capítulo 11. Cuando Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, pasando por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus seguidores con una instrucción, vayan a la aldea que está enfrente. Al entrar, encontrarán un burro joven atado, en el que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, respondan, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Los discípulos fueron y hallaron el burro en la entrada de una casa, en una esquina. Mientras lo desataban, algunas personas les preguntaron qué estaban haciendo. Ellos respondieron tal como Jesús les había indicado, y los dejaron llevarlo. Luego pusieron sus mantos sobre el animal y Jesús se montó en él. Mientras avanzaba, muchas personas extendían sus mantos en el camino, mientras otras cortaban ramas de los árboles y las esparcían. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino venidero de nuestro Padre David, Hosanna en las alturas». Jesús entró en Jerusalén y visitó el templo. Observó todo a su alrededor y, como ya era tarde, se marchó con los 12 discípulos hacia Betania. A la mañana siguiente, mientras salían de Betania, Jesús sintió hambre. Vio a lo lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si tenía frutos, pero solo encontró hojas, ya que no era temporada de higos. Entonces dijo a la higuera, «Que nadie vuelva a comer de tu fruto jamás». Sus discípulos lo escucharon. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y expulsó a los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, e impidió que la gente usara el templo como un lugar de paso. Mientras enseñaba, les dijo, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y escribas escucharon esto y comenzaron a buscar una forma de matarlo, pues le temían debido a que la gente quedaba maravillada con sus enseñanzas. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar nuevamente por el lugar, vieron que la higuera estaba seca desde la raíz. Pedro, recordando lo ocurrido, le dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús respondió, «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá, así será. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre Celestial también los perdone. Pero si no perdonan, tampoco recibirán el perdón de su Padre. Cuando volvieron a Jerusalén y Jesús caminaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado ese poder?». Jesús les respondió, «Les haré una pregunta. Si me la responden, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o era cosa de los hombres?». Ellos discutieron entre sí, pensando, si decimos que era del cielo, nos preguntará por qué no le creímos. Pero si decimos que era de los hombres, la gente se nos echará encima, porque todos creen que Juan era un profeta. Así que decidieron responder, «No lo sabemos». Entonces Jesús les dijo, «Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas». Capítulo 12. Jesús comenzó a enseñarles por medio de parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo protegió con una cerca, construyó un lagar y una torre de vigilancia. Luego lo arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a un siervo para recoger su parte del fruto, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Envió otro siervo, pero también lo hirieron y lo humillaron. Mandó a otro más, y a éste lo mataron. Así sucedió con varios siervos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Finalmente, envió a su hijo, pensando que lo respetarían. Sin embargo, los labradores dijeron, «Este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la herencia». Lo apresaron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño? Vendrá, castigará a esos labradores y entregará la viña a otros. Luego citó la escritura, la piedra que los constructores rechazaron, se ha convertido en la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor, y es algo maravilloso a nuestros ojos. Los líderes religiosos entendieron que la parábola iba dirigida contra ellos y buscaron arrestarlo, pero temían a la multitud, así que se marcharon. Más tarde, enviaron a algunos fariseos y herodianos para atrapar a Jesús en alguna declaración comprometedora.
Le preguntaron, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas la verdad sin temor a nadie. Dinos, ¿es correcto pagar impuestos al César o no? Jesús, conociendo su hipocresía, les respondió, ¿por qué intentan ponerme a prueba? Tráiganme un denario. Cuando se lo dieron, les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Del César, respondieron. Jesús entonces dijo, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ellos quedaron asombrados por su respuesta. Después, unos saduceos, que no creen en la resurrección, le preguntaron, Maestro, Moisés enseñó que si un hombre muere sin dejar hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle descendencia. Había 7 hermanos, el primero murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y también murió sin descendencia, y así sucesivamente hasta el séptimo. Finalmente, murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa, si estuvo casada con los 7? Jesús les respondió, están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán, sino que serán como los ángeles. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Un escriba, al ver que Jesús había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos más importantes que estos. El escriba le dijo, Maestro, has hablado con verdad. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo es más valioso que todos los sacrificios y ofrendas. Jesús, viendo su sabiduría, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Después de esto, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús dijo, ¿por qué dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La multitud escuchaba con gusto. Luego, Jesús advirtió, cuídense de los escribas. Les gusta ser saludados en las plazas, ocupar los primeros lugares en las sinagogas y en los banquetes. Pero devoran las casas de las viudas y hacen largas oraciones como pretexto. Por esto recibirán un castigo más severo. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la gente depositaba sus ofrendas. Los ricos daban grandes sumas, pero una viuda pobre echó 2 pequeñas monedas. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda ha dado más que todos los demás. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, dio todo lo que tenía para vivir. Capítulo 13. Destrucción del templo y señales del fin. Mientras Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le mostró la magnificencia de su estructura. Jesús respondió que llegaría el día en que ni una sola piedra quedaría sin ser derribada. Intrigados, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron cuándo ocurriría esto y cuál sería la señal de su cumplimiento. Jesús les advirtió que muchos vendrían en su nombre proclamándose a sí mismos y engañando a la gente. Les dijo que no se alarmaran por las guerras y rumores de guerras, pues aunque estas cosas debían suceder, aún no sería el fin. Jesús continuó describiendo un tiempo de conflictos entre naciones, terremotos, hambrunas y aflicciones, como el principio de los dolores. Sus seguidores serían perseguidos, llevados ante gobernantes y reyes, y el Evangelio sería predicado en todas las naciones. El Espíritu Santo y la perseverancia. Cuando los arrestaran, no debían preocuparse por lo que dirían, pues el Espíritu Santo hablaría a través de ellos. Habría traiciones y odios incluso dentro de las familias, pero aquellos que perseveraran hasta el fin serían salvos. La abominación desoladora y la gran tribulación. Jesús habló de una abominación desoladora que se establecería donde no debía, una señal para que los que estuvieran en Judea huyeran a las montañas. Serían días de tribulación sin igual, pero por el bien de los elegidos, Dios acortaría ese tiempo. Falsos cristos y el regreso del Hijo del Hombre. Advirtió sobre falsos cristos y profetas que harían señales y prodigios para engañar incluso a los elegidos. Pero Jesús ya les había advertido de todo. Después de esa tribulación, el sol se oscurecería, la luna no daría su luz, las estrellas caerían y los poderes celestiales serían sacudidos. Entonces, verían al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él enviaría a sus ángeles para reunir a sus elegidos de todas partes. La parábola de la higuera y la vigilancia. Jesús usó la parábola de la higuera para ilustrar que cuando vieran las señales, sabrían que el tiempo estaba cerca. Aseguró que todo esto sucedería antes de que esa generación pasara. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles o el Hijo, solo el Padre.
Por lo tanto, debían estar alerta y velar, como el hombre que dejó su casa al cuidado de sus siervos y ordenó al portero que vigilara. La parábola del portero es una llamada a la vigilancia. No sabemos cuándo regresará el Señor, por lo que debemos estar preparados en todo momento, no sea que nos encuentre dormidos. Este mensaje es para todos. Velad. Capítulo 14. La unción en Betania. Días antes de la Pascua, mientras Jesús estaba en Betania, una mujer lo ungió con un perfume costoso. Algunos de los presentes criticaron este acto como un desperdicio, pero Jesús lo defendió, explicando que ella lo había ungido para su sepultura. La traición de Judas. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, se ofreció a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Ellos aceptaron y le ofrecieron dinero a cambio. Desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para traicionar a Jesús. Preparativos para la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús envió a 2 de sus discípulos a preparar la cena de Pascua. Ellos encontraron un lugar tal como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena, la última cena. Al atardecer, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para la cena de Pascua. Durante la cena, Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. Los discípulos se entristecieron y comenzaron a preguntarle si acaso serían ellos. Jesús reveló que el traidor era uno de los 12, el que mojaba el pan con él en el plato. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa, dio gracias y la compartió con ellos, diciendo, «Esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos». Después de cantar un himno, salieron al Monte de los Olivos. Predicción de la negación de Pedro. En el Monte de los Olivos, Jesús predijo que todos sus discípulos lo abandonarían. Pedro afirmó que él nunca lo negaría, pero Jesús le dijo que esa misma noche, antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro lo negaría 3 veces. Getsemaní. Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les pidió que se sentaran mientras él oraba. Llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Les dijo que su alma estaba muy triste y les pidió que velaran con él. Jesús se apartó y oró a Dios, pidiéndole que apartara de él esa hora de sufrimiento, pero también diciendo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando regresó, encontró a sus discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Les instó a velar y orar para no caer en tentación. Por tercera vez, Jesús se apartó y oró. Cuando regresó, los encontró dormidos de nuevo. Finalmente, les dijo, basta ya. La hora ha llegado. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Arresto de Jesús. Mientras Jesús aún hablaba, llegó Judas con una multitud armada con espadas y palos. Judas se acercó a Jesús y lo besó, una señal para que la multitud lo arrestara. Uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús les preguntó por qué lo arrestaban como a un criminal y les recordó que él había estado enseñando en el templo todos los días y no lo habían arrestado. Todos los discípulos de Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía, cubierto solo con una sábana, fue arrestado también, pero escapó desnudo dejando la sábana. Jesús ante el sumo sacerdote. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y el Sanedrín. Muchos dieron falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó si era el Cristo, el Hijo del Bendito. Jesús respondió, yo soy, y además, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo que no necesitaban más testigos, pues Jesús había blasfemado. Todos lo condenaron a muerte. Algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle la cara y a abofetearlo. La negación de Pedro. Mientras tanto, Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, calentándose junto al fuego. Una criada lo reconoció y le dijo que él también estaba con Jesús. Pedro lo negó. Otra criada lo reconoció y se lo dijo a los que estaban allí. Pedro volvió a negarlo. Poco después, alguien más le dijo que era uno de ellos, pues era Galileo. Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que hablaban. En ese momento, el gallo cantó por segunda vez. Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Capítulo 15. Jesús ante Pilato. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, ancianos, escribas y todo el Sanedrín ataron a Jesús y lo llevaron ante Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada, lo que asombró a Pilato. Pilato y Barrabás. En la fiesta, Pilato solía liberar a un preso,
el que el pueblo pidiera. Había uno llamado Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. La multitud comenzó a pedir que Pilato les hiciera como acostumbraba. Pilato les preguntó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Pilato les preguntó de nuevo, ¿qué, pues, queréis que haga con el que llamáis el rey de los judíos? De nuevo gritaron, crucifícale. Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más fuerte, crucifícale, la crucifixión. Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas y comenzaron a aclamarle, viva, rey de los judíos. También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, puestos de rodillas, le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces le sacaron para crucificarle. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y le crucificaron, y repartieron sus vestiduras, echando suerte sobre ellas para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título de su acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas y diciendo, tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes junto con los escribas decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. La muerte de Jesús. Cuando llegó la hora sexta, descendió oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ¿Qué traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírle, algunos de los que estaban allí decían, he aquí, llama a Elías. Corrió uno y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaban allí algunas mujeres, mirando desde lejos. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, éstas le seguían y le servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. El entierro de Jesús. Cuando ya atardecía, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Una vez informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Comprando una sábana y bajándole de la cruz, José lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José miraban donde le ponían. Capítulo 16. La resurrección. Después del sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano el domingo, fueron al sepulcro al amanecer y se preguntaban quién les quitaría la piedra de la entrada. Al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de ser muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con una larga ropa blanca, sentado a la derecha, y se asustaron. El joven les dijo que no tuvieran miedo, que Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, había resucitado y ya no estaba allí. Les mostró el lugar donde lo habían puesto y les dijo que fueran a decirles a sus discípulos, y a Pedro, que Jesús iba delante de ellos a Galilea, donde lo verían tal como les había dicho. Las mujeres salieron del sepulcro, temblando y asustadas, y no dijeron nada a nadie por miedo. Apariciones de Jesús. Después de resucitar, muy temprano el domingo, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban.
Pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo y que María lo hubiera visto. Después, Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. La gran comisión. Jesús les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. La ascensión. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Predicación y señales. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban.